Hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar Benítez y hoy vengo a hablarles sobre transformaciones lineales, su definición y las propiedades. Entonces, recordando un poco la definición de funciones de nuestro curso de precálculo, sabemos que función es una relación que nos hace que los elementos de un conjunto de partida llamado dominio se le asigna un único elemento de un conjunto de llegada llamado codominio o rango. Entonces esto sería algo como de este tipo, donde cada elemento del conjunto de partida tiene asignado un único elemento del conjunto de llegada. Puede también suceder, por ejemplo, que este aquí se repita, pero solo si borramos este. Aquí vemos que ambos comparten el mismo elemento, pero igual cada elemento del dominio tiene un solo elemento del rango. Entonces esta definición también se extrapola a los espacios vectoriales, al álgebra de vectores y esto. Entonces, si tenemos que la definición formal sería de transformación lineal, sean E y F dos espacios vectoriales y T una transformación que va del espacio vectorial E en el espacio vectorial F, solo si se cumple estas dos condiciones. Tenemos que T de X más Y, vectores X y Y, va a ser igual a T evaluado en el vector X más T evaluado en el vector Y para todo X y Y que pertenece a E. O sea que pertenece al conjunto de partida, al dominio de esta transformación, que es un espacio vectorial. También tenemos que se debe cumplir para T de alfa X, donde X es un vector y alfa es un escalar cualquiera. Se debe cumplir entonces que alfa por T de X para todo X que pertenece al conjunto de partida, que es el dominio de esta función, y para todo alfa que pertenece a los reales. Esto es porque alfa es un escalar y X es un vector que debe pertenecer al espacio vectorial E. Entonces existen diversas operaciones conocidas que cumplen con estos dos criterios. Aquí vamos a utilizar uno de los ejemplos del libro de álgebra lineal para estudiantes de ingeniería de Juan Carlos Sotelo del Valle, que nos trae, entre tantos ejemplos, nos trae este. Entonces aquí dice que sea T una transformación de los reales en los reales. La función definida por T de X igual a 3X. Entonces, para X1 y X2 que pertenecen a los reales y para todo escalar alfa. Entonces, la manera de proceder en este caso sería, si tenemos que T de X es igual a 3X, pero queremos ver cómo se porta en esta pareja de valores, entonces teniendo en cuenta las propiedades ya mencionadas, queda algo como esto: de x1 más x2. Esto va a ser igual a 3x, pero tenemos que x es esto. Entonces 3x1
más x2, tenemos que t de x1 más x2 va a ser igual a 3x1 más 3x2. A su vez, esto es igual a dx1 más dx2. Entonces, si sabemos que t de x es igual a 3x, entonces 3x1 es igual a t de x1 y 3x2 va a ser igual a t de x2. Luego, para aplicar esta propiedad en cuanto a un escalar alfa, sucede lo mismo. Si vemos cómo nos dice esto, que t de alfa x va a ser igual a alfa por t de x, entonces nos queda algo como esto. Si tenemos que t de x es igual a 3x, entonces t de alfa x va a ser igual a 3 por alfa x, que esto sería lo mismo que t de alfa x va a ser igual a alfa por 3x. Entonces, si bien aquí volvemos a la forma inicial de la función, lo cual sería reorganizado de esta forma: alfa por t de x. Y aquí vemos que una expresión de esta forma es claramente una transformación lineal. Si vemos, esta es una línea recta dependiente 3 que pasa por el origen. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de que toda línea recta que pasa por el origen es una transformación lineal, únicamente si pasa por el origen. Como ya había comentado, existen varias operaciones matemáticas que son bien conocidas por todos nosotros, que cumplen estas propiedades de linealidad. Una de estas operaciones es la derivada. Aquí vemos en el ejemplo 5.4 que nos dice la transformación de la derivación de una derivada. Nos dice que si e es una función que es derivada, que es derivable en el espacio, en este espacio 0,1, pero que es derivable hasta la primera derivada. Esto no quiere decir el exponente 1. Cuando tenemos Cn, esto quiere decir que es una función en un espacio que es derivable hasta una derivada de orden n. Entonces aquí nos dice que la función es igual a c en 0,1, entonces la transformación es CAT, que va desde el conjunto E hasta F, de E en F, definida por T de F igual a F'. Por ejemplo, si f' de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a 2x, entonces nos dice que t de f, o sea la transformación de f, es igual a g. Y aquí vemos claramente que si tf es igual a f', luego tenemos una función f que es igual a x al cuadrado, pero tenemos que f' es igual a 2x, y luego acá tenemos que g es igual a 2x. Por esa razón se puede decir que la transformación de la función f, que aquí nos dice que sería la derivada de la función f, es igual a g. Entonces ahora para hacer constar de que la derivada sí cumple con las propiedades de linealidad,
tenemos esto. Si la transformación de f más g de esto sería f más g', porque estamos trabajando la transformación de una derivada. A su vez, esto va a ser igual a f' más g'. Entonces también tenemos que esto va a ser igual a la transformación de f más la transformación de g. Y aquí ya cumplimos la primera propiedad de linealidad. Luego, siguiendo con la transformación lineal de una derivada, pero ahora multiplicada por un escalar, entonces si tenemos que la transformación de alfa por f va a ser igual a alfa por f'. Luego, si sabemos que alfa es un escalar cualquiera que pertenece a los reales, entonces nos queda de esta forma. Alfa sale de la derivada y nos queda f'. Esto es igual entonces a alfa por la transformación de f. Y de esta forma queda demostrada que la derivada es una transformación lineal. Ahora, continuando con el ejemplo 5.5, aquí nos dice que sea t una transformación que va de R3 en R2, definida como t de x1, x2, x3 igual a x1 menos 2x2, x2 más 3x3. Mostrar que t es una transformación lineal. Como primera medida, si tenemos que a es igual a este vector y b es igual a este otro vector. Entonces, aquí tenemos el ejemplo 5.5 que nos dice, sea t una transformación que va de R3 en R2, definida como t de x1, x2, x3 igual a x1 menos 2x2, x2 más 3x3. Mostrar que t es lineal. Si el vector a es igual a x1, x2, x3 y el vector b es igual a y1, y2, y3, entonces básicamente vamos a aplicar las propiedades de linealidad. Primero, para una suma de vectores, en este caso sería el vector a más el vector b, la transformación del vector a más el vector b va a ser igual a la transformación de, como a es x1, son los de el vector cuyos términos son x y b son el vector cuyos términos son y, entonces se hace la suma componente a componente. Sería x1 más y1, x2 más y2 y x3 más y3. Luego, teniendo en cuenta esta transformación que tenemos aquí, entonces nos queda que este término sería nuestro nuevo x1, teniendo en cuenta esto. Este otro término sería nuestro nuevo x2 y este otro término sería nuestro nuevo x3. Entonces, aquí tenemos que esto quedaría, si aplicamos esta formulita que tenemos aquí, nos quedaría como x1, que sería esto. Entonces, x1 más y1 menos 2x2, que sería este, entonces sería x2 más y2
x2, nuevamente se repite este, más 3 x3, pero x3 sería x3 más y3. Entonces nos quedaría de esta forma la transformación lineal. Transformación de A más la transformación de B, que sería igual a la transformación de x1, x2, x3 más la transformación de y1, y2, y3. Entonces, continuando, tenemos que si aplicamos esta transformación a cada uno de estos, nos quedaría de esta forma. X1 menos 2x2, x2 más 3x3 más y1 menos 2y2, x2 más 3x3. Luego, si sumamos todo esto, entonces nos quedaría, aquí sería y1, perdón, nos quedaría entonces x1 más y1 menos, factorizando este 2, sería menos 2 x2 más y2, x2, aquí es y, perdón, x2 más y2 más 3, que multiplica a x3 más y3. Y si nos damos cuenta, esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá, y esto es igual a la transformación del vector A más la transformación del vector B. De esta forma ya demostramos la linealidad de esta transformación con respecto a la suma de los vectores. Ahora vendría con respecto a la multiplicación por un escalar. Entonces, continuando con la multiplicación por un escalar, tenemos ahora si A sigue siendo el vector x1, x2, x3 y alfa es un escalar que pertenece a los reales. Entonces, si tenemos que la transformación de alfa por A, esto va a ser igual entonces a la transformación de alfa por A, pero como A es igual a este vector, entonces tenemos que alfa por x1 más alfa por x2 más alfa por x3. Perdón, no es suma porque aún no estamos haciendo las operaciones, sería coma y coma. Entonces, ahora si aplicamos esta transformación, tenemos entonces que x1 sería alfa x1, entonces aquí tenemos alfa x1 menos 2 alfa x2, coma alfa x2 más 3 alfa x3. Aquí vemos que como término común tenemos
notamos, esto que está aquí es igual a esto que está acá. Por lo tanto, la transformación del vector A por alfa va a ser igual a alfa por la transformación de x1, x2 y x3. Entonces, de esta forma ya demostramos que las transformaciones lineales aplican sobre varias operaciones matemáticas ya conocidas. Estas propiedades nos ayudan mucho para hacer aproximaciones de algunos sistemas con los que, utilizando estas propiedades, se puede trabajar de mejor manera. Entonces, al final de la sección se harán unos ejercicios varios para seguir aplicando estas propiedades y ver cómo se cumplen en diversos sistemas. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.